Buenos días. Vamos a comenzar nuestra reunión de cantos de alabanza y predicación. Es un día domingo, día en el cual como iglesia nos reunimos y también en el cual se conectan algunas personas para estar en nuestra reunión. Agradecemos que lo hagan, ¿verdad? Y nos da gusto poder saludarles a través de este medio. Saludo a quienes se conectan vía Facebook Live. Buenos días, Dios les bendiga. Saludo a quienes se conectan vía Zoom. Aquí los puedo ver, Dios les bendiga también. Y saludo a mi hermana Patti, que está aquí. Dios te bendiga, Patti. A mi esposa también, que está aquí presente, ¿verdad? Y bueno, hoy no está Isaac con nosotros, que usualmente se encuentra aquí con nosotros, pero hoy no pudo estar con nosotros. Así que bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Reciban todos una palabra de bienvenida, un abrazo. El deseo de nuestro corazón, que es que Dios les bendiga. Vamos a orar. Pedimos bendición, Padre, en esta mañana por esta reunión que tenemos, que abrimos también para que las personas que pues usualmente nos ven puedan tener este acceso libre de sintonizar y poner la transmisión de esta reunión. Bendice tú cada corazón, bendice este tiempo de alabanza, esta predicación de esta mañana y también las clases que tenemos después con los niños y con los adolescentes jóvenes. Pues tú bendice, Padre, estas actividades del día de hoy. Y seguimos rogando, Padre, que tú des consuelo a los corazones, que tú des paz a los corazones y que tú bendigas, Padre, cada corazón. En especial pedimos por mi hermana Lupita y su familia, que tú des también consuelo y traigas la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios con estos cantos. La semana pasada entonamos este himno y hoy lo vamos a entonar nuevamente, porque hoy vamos a terminar de ver el tema que iniciamos la semana pasada. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres caro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y en realidad tenemos un tesoro en este libro, un precioso tesoro, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar otra alabanza.
cómo he querido acercarme a ti, Señor. Y tú, Señor, bien sabes que es así. Tan solo por tu amor, Señor, estoy aquí. Como anhelado vivir por tu amor. Y tú, Señor, bien sabes que es así. Como un águila en lo alto yo quiero vivir cerca de ti, Señor. Si no es por ti, Señor, estaría débil y sin tu valor para poder ser vencedor. Y aún con vida estoy esperando oír tu voz. Y así, Señor, dispuesto estoy a útil serte hoy. Sé que no faltarán caídas en mi ser, pero también sé que me has de levantar. Agradecido vivo hoy, conmigo estás, cerca de mí, Señor. Si no es por ti, Señor, estaría débil y sin tu valor para poder ser vencedor. Y aún con vida estoy esperando oír tu voz. Y así, Señor, dispuesto estoy a útil serte hoy. Si no es por ti, Señor, estaría débil y sin tu valor para poder ser vencedor. Y aún con vida estoy esperando oír tu voz. Y así, Señor, dispuesto estoy a útil serte hoy. Vamos a entonar una alabanza más. Que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.
Vamos a subirle un poquito el tono, porque lo sentimos bajo, ¿no? Vives débil y cargado de cuidados y temor, y a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Y espero que así lo veas, ¿verdad? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él es tu amigo, Él está ahí para ayudarte, para ir contigo de la mano en todo este tiempo de prueba que tal vez estás tú pasando, en todo este tiempo de dificultad que todos enfrentamos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida o en muchos momentos también de nuestra vida. Y esto es lo maravilloso de estar en Cristo. Déjame decirte que lo más maravilloso de estar en Cristo es que no tenemos que ir a través de la prueba solos, sino que Él va con nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Uno de los propósitos por el cual nos reunimos es para estudiar la palabra de Dios. Nos reunimos para alabar el nombre de Dios. Nos reunimos para orar también, ¿verdad? Nos reunimos para darnos también ánimo. Y aunque hoy no podemos estar aquí juntos, ¿verdad? Por la pandemia, bueno, podemos hoy de manera también a distancia mandar un mensaje de ánimo, una palabra de ánimo, decir al hermano, a la hermana, al joven, ¿verdad? A la señorita, estoy orando por ti, y seguir orando unos por otros. Vuelvo a recordar, hermanos, estemos orando por la hermana Lupita y su familia. Vamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos una serie que he titulado Todo lo que necesitas para, ¿verdad? Todo lo que necesitas. Y en realidad, todo lo que necesitas para estas cosas aquí, para la vida, para crecer, para ser libre, para que tu fe esté bien fundamentada, todo lo que necesitas para aprender paciencia, todo lo encuentras en Cristo Jesús. Ese es el resumen de toda la serie. Tal vez se diga, bueno, ¿y por qué se tarda tanto en predicar, verdad? Si eso es el resumen, porque tenemos que ver lo que Pedro nos dice, ¿verdad? Acerca de este tema. Ahora, quiero nada más de manera muy rápida recordar algunas cosas que ya estudiamos la semana pasada. Y empezamos con este tema, todo lo que necesitas para tu fe. Y cuando hablo de tu fe, no estamos hablando de la fe para creer en Cristo, sino de lo que tú crees, de lo que forma tu regla de fe y de práctica, de aquello en lo cual tú fundamentas o basas tu fe. Y lo único que necesitas es también a Cristo Jesús.
¿En dónde encontramos el mensaje de Cristo? ¿Cómo es que conocemos a Cristo? A través de este libro. En este libro encontramos el mensaje, la descripción de nuestro Señor Jesucristo y muchas otras cosas, ¿verdad? Y hablamos de la Biblia como una guía confiable o la guía confiable para conocer a Jesucristo. Hablamos de varias cosas acerca de la Biblia y hablamos de la Biblia hablando de los apóstoles y los profetas, porque Pedro da una explicación, ¿verdad?, del papel de los apóstoles y los profetas y cómo nuestra fe está fundamentada, ¿verdad?, el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Si tú tuvieras que resumir la Biblia, ¿verdad?, diríamos las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Así lo pone Pedro. Y hablamos de los apóstoles que fueron testigos de Jesucristo, que vieron a Jesucristo, que oyeron a Jesucristo y que lo tuvieron frente a frente, ¿verdad? Lo tuvieron ahí. Pero no solamente ellos, sino también los mismos apóstoles, ¿verdad? Los mismos profetas hablaron acerca de Jesucristo. Los apóstoles hablaron la palabra de Dios y veíamos que estos profetas hablaron y escribieron y que no fueron sus propias ideas lo que ellos plasmaron en este libro y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que este libro es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la mismísima palabra de Dios y hay una diferencia, ¿verdad? Así que cuando tú vas a la Biblia puedes estar 100% seguro que estás leyendo el mensaje que Dios tiene para ti, el mensaje que Dios quiere que tú tengas, la revelación de Dios. Y quiero decirte algo, no hay más. Hoy la gente que dice que Dios ya le dio otro mensaje aparte de lo que está aquí, no es cierto. Son mentiras, son falacias, ¿verdad? Es una gran falsedad. Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él está aquí. Desde esta pasta hasta esta pasta está el mensaje de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios quiere que sepamos, y fuera de aquí no hay más. Ahora, con esto quiero comenzar el último punto de este mensaje, de este estudio de la palabra de Dios, pero quiero comenzar así, fíjese bien. Hoy tú vas a escuchar frases como las siguientes. Vas a escuchar gente que diga, ven a mi templo y yo te puedo hacer algún milagro. ¿Sí o no? Ven a mi iglesia y da dinero y entonces vas a dejar de sufrir. ¿Sí? Hoy va a escuchar que hay pastores, ¿verdad?, gays. Hoy va a escuchar que hay pastoras y que hay pastoras lesbianas, ¿verdad?, y pastores homosexuales. Hoy va a oír ideas, vamos a llamarle así, más moderadas, no tan libertinas, ¿verdad?, pero va a oír gente que habla de tener un ayuno, el ayuno de Daniel, por ejemplo, ¿no? O gente, ¿verdad?, que empieza de repente a decir una que otra palabra en hebreo y que ya no se refiere a Jesús como Jesucristo, sino Yeshua, ¿verdad? Y ya no se refiere a Dios como Dios, sino usa la palabra Yahvé o la palabra Elohim o la palabra Adonai, que son algunos de los nombres de Dios. Inclusive se ha infiltrado esta idea, ¿verdad?, de tratar de hablar hebreo, pero la gente no sabe hablar hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Se aprende una palabra o dos, ¿verdad?, y ya con eso piensa que está mejor porque está hablando en hebreo. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué quiero hablar? Porque hay mucho más ideas. Fíjese bien, en 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 comienza con esta frase:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Pedro. Acuérdese que esta serie está basada en Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Pero vean lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si usted nota en el capítulo 2, empieza a hablar acerca de la introducción de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos pastores, que en la época de Pedro empezaban a introducirse en las iglesias, empezaban a meterse en la iglesia. Quiero decirte algo, escúchame bien. Una de las características de los falsos maestros, escúchalo bien, una de las características de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos siervos de Dios, es que siempre tienen, escúchalo bien, algo nuevo que decir. Traen una enseñanza nueva. ¿Sí me explico? Ahora vamos a hablar todos hebreo. Traen una enseñanza nueva. Tú vas a poder detectar a un falso maestro, a un falso profeta, porque va a introducir enseñanzas nuevas. Y te vas a quedar con el ojo cuadrado diciendo, eso nunca lo habíamos escuchado. El pastor Rubén cómo aburre con sus predicaciones de repetir lo mismo. Pero este que vino ahora, este trae cosas nuevas, ¿verdad? Este trae nuevas enseñanzas. Escúchalo bien. Un pseudo maestro siempre tendrá algo nuevo que decir. Algún tipo de enseñanza nueva que vaya introduciendo en las iglesias para irlas desviando. No faltará el que diga, ¿verdad? Yo soy como Jesucristo, ¿verdad? Y en realidad estoy aquí en lugar de Cristo. Lo han dicho. Yo lo he escuchado. No va a faltar el que empiece a introducir ideas, ¿verdad? En la que diga, Dios me avisó ayer en la noche, ¿verdad? En un sueño, yo lo vi claritito, así claritito, como Dios quería que yo tuviera un avión para trasladarme. No faltará el que tenga algo nuevo. Siempre traen algo nuevo. Ahora tal vez usted diga ahí, está usted ahí sentadito y diga, pues así que fácil, usted entonces va a seguir predicando de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Sí, voy a seguir predicando de lo mismo. Algunos que han estado desde el comienzo de la iglesia, llevamos aquí que 26 años, o algo así, corríjanme, pero a lo mejor algunos ya se cansaron y dijeron, hay que bajarle el volumen al pastor Rubén, ¿verdad? Y necesitamos algo nuevo. No, vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Vaya conmigo a Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, nada más denle la vuelta, regrésese. Versículo 12. Y vamos a hablar del siguiente tema, del mismo tema, pero el punto 3, que dice así, recuerda la palabra. Versículo 12, Segunda de Pedro 1, 12. Vean lo que le dice Pedro a sus lectores. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque ustedes, ¿qué? Aunque ustedes las sepan. Aunque ya se las sepan, aunque vosotros las sepáis. No solamente aunque la sepan, sino estén confirmados en la verdad presente. ¿Qué dice Pedro?
Yo voy a seguir repitiéndole las mismas cosas, predicando lo mismo, enseñando lo mismo. Oiga, pero yo ya me lo sé. Y Pedro, ¿qué dice? Aunque te lo sepas, voy a seguir. Versículo 12 nuevamente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, voy a morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero ve el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, ¿qué? Tener memoria de ¿qué? De lo mismo, de estas cosas. Los versículos 12, 13 y 15 de esta porción hablan de que no hay revelación nueva, ¿o sí? No hay un nuevo mensaje, no hay una nueva enseñanza, no hay algo diferente fuera de la palabra de Dios que a mí en especial, por la conexión especial que yo tengo con Dios, me habló acá entre nos. No. El mensaje no es acá entre nos, el mensaje está aquí y está abierto para todos. Alan, tú puedes leer el mensaje aquí. ¿Sí me explico? Y Dios no te va a hablar a ti algo diferente a lo de a mí. Y Dios no me va a hablar a mí cosas, es que tú eres el pastor, para ti cosas especiales, para Alan cosas no tan especiales. No, aquí está abierto. No hay nueva enseñanza, no hay un nuevo mensaje, no hay un nuevo método, no hay una nueva técnica. Todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que necesitamos para crecer, todo lo que necesitamos para afirmar nuestra fe, está en Cristo, está aquí y solamente aquí. Notemos el énfasis de Pedro. ¿Usted lo ve? El énfasis es este. Yo quiero parafrasear aquí lo que Pedro está diciendo. Vean lo que dice el versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida. Yo quiero que usted vea lo que está haciendo Pedro. Él dice, mientras viva les voy a repetir lo mismo, ¿sí o no? Mientras viva, mientras esté en este cuerpo, voy a seguir enseñando eso, voy a seguir predicando el mismo mensaje, y aun cuando me vaya, aun cuando ya no esté aquí, no está diciendo Pedro que va a seguir predicando eso, pero dice, voy a procurar que aun cuando me vaya les haya quedado tan claro que ustedes sigan recordando el mismo mensaje. Versículo 15 lo dice. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tú dices, ¿cómo le iba a hacer Pedro? A mí se me ocurren, por ejemplo, dos cosas, ¿no? O les iba a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que cuando Pedro ya muriera, ellos dijeran, pues, de esto me acuerdo. ¿Sí pasa así o no? ¿Cuántos hoy nos acordamos de las frases que nos decían nuestros seres queridos? Tanto nos las estuvieron repitiendo y repitiendo y repitiendo que las conocemos bien. Pero tal vez había otra forma de lo que Pedro iba a hacer para que siguiera esto. Seguramente iba a preparar a alguien para que cuando él se fuera y no estuviera en esta iglesia, ese alguien se comprometiera a enseñar exactamente lo mismo. Hermanos, de la misma manera creo yo que debemos ocuparnos, interesarnos que la misma doctrina de la palabra de Dios siga adelante, ¿verdad? Yo no me cansaré de repetirlo, pero hermano, la vida es frágil. Si hay algo seguro en este mundo es la muerte. Hace mucho decía, ¿verdad? La tasa de mortandad en nuestro país es del 100%, es decir, todos vamos a morir. Así que, hermano, deberíamos de ocuparnos en recordar a los demás la palabra de Dios. Ahora quiero decirte algo.
no podemos negar que ser recordados acerca de lo mismo llega a ser molesto. ¿O no? Que te estén recordando lo mismo. ¿Qué dicen hoy los jóvenes? Aquí está Alan. Su mamá le dice algo que ya le dijo y que Alan ya sabe. ¿Y qué dice Alan? Eso ya me lo sé. Ya me lo dijiste. Como la mamá que le dice, ponte el suéter antes de salir, ¿no? Y ya hasta los jóvenes dicen, ya sé, ya no me digas, ya voy y lo agarro y me lo llevo, ¿ah? Yo creo que puede ser molesto el ser recordados. Pronto se va a molestar aquel que escucha lo mismo. De hecho, el versículo 12, hasta como que pareciera que Pedro quiere llevar a sus lectores a la frustración, ¿verdad? Los quiere desquiciar, los quiere sacar de sus casillas, porque dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ya las sepan. Y si yo leyera eso, yo diría, bueno, ¿qué? ¿El propósito de Pedro es estarme molestando? Estar, como decimos, como cuchillito, eso ya me lo sé. Yo no sé a quién le gusta tener ese conductor de auto que va al lado o que va atrás, que no va conduciendo, pero sí va conduciendo. ¿Alguien tiene uno? Bueno, yo tengo uno cuando Pati sube a mi carro. Da vuelta aquí, pon las direccionales. No me dices así, ¿verdad? Pon las direccionales, frénale. ¿Y cuántos de ustedes han llegado a decir o hemos llegado a decir, pues entonces maneja tú, mejor maneja tú? Si me vas a estar diciendo cada que te subes al carro, pon la direccional, frénale aquí, frénale allá, pues entonces mejor maneja tú. ¿Para qué me estás diciendo lo que yo ya sé? Alguien que se sube contigo en el auto y te dice cómo manejar, cómo frenar, cómo poner tu direccional, una de dos, o le vas a decir que se calle o le vas a decir que se baje. O vas a ser buena onda y no vas a decir nada, pero por dentro vas a estar así, ¿ah? Entonces eso nos lleva, hermanos, a explicar un poquito acerca de lo que significa recordar. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice no voy a dejar de recordarles esto, aunque ya lo sepan? Recuerde que el punto principal de esta idea, hermano, es recuerda la palabra. ¿Pero a qué se refiere Pedro con recordar la palabra? ¿Qué significa recordar? Hermano, recordar en la Biblia es mucho más que simplemente aprender algo de memoria. Recordar en la Biblia es mucho más que saberse la historia de David o la historia de Ruth o la historia de Sansón o la historia de Moisés o saberse la historia de algún personaje bíblico. Recordar en la Biblia es mucho más que saber inclusive detalles, ¿verdad? Una vez estaba yo dando la vida de el rey David aquí en la iglesia hace muchos años. Después se convirtió en una clase de seminario y lo ofrecí, ¿verdad? Y había un alumno que me decía, bueno, tú te sabes hasta la marca de tenis que usaba David, ¿verdad? Y no es realmente cierto eso, pero a veces te metes tanto en ver los detalles de la vida de alguien que aprendes cosas nuevas, ¿verdad? De la vida de esa persona. Pero recordar la palabra de Dios no es saberte los detalles de esas historias, no es conocer de memoria 54 versículos y recitarlos en menos de un minuto. Eso no es recordar la palabra de Dios. Recordar la palabra no es saber en dónde se encuentra cada pasaje. Es mucho más que conocer todos estos datos. Déjame decirte que recordar en la Biblia es que eso que ya sabes de la Biblia, esa historia, sea real en tu vida. Recordar desde el punto de vista bíblico es que la vida de ese personaje David se convierte también en tu vida, ¿me explico?
Y que cuando él pecó y fue a Dios pidiendo perdón, se convierte en parte de tu vida, que cuando tú pecas, que cuando tú mientes, que cuando tú dices cosas que están mal, vas como David y pides perdón a Dios porque él así lo hizo. Recordar en la Biblia es que ese versículo que tú lees y te sabes de memoria, lo aplicas en tu vida. Cuando lees en la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es porque lo has leído y ¿sabes qué? Ya no dices majaderías, ya no maldices, ya no dices groserías, porque ese versículo que tú te sabes y que tú le enseñas a aquel niño o aquel joven es parte de tu vida. ¿Y cómo lo vemos? Acuérdate de lo que dijo Pedro en el versículo 9. Fíjate bien lo que dice ahí el versículo 9, arribita. Pero el que no tiene estas cosas, principios de la palabra de Dios, el que no tiene la palabra de Dios en su vida, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Y qué? Se ha olvidado. Es decir, lo contrario a recordar. Se ha olvidado de lo que Cristo hizo, de cómo Dios limpió su pecado, de cómo Dios lo perdonó. Así que, hermano, te has olvidado de eso. Pedro describe a una persona que profesa tener fe en Cristo, pero que no crece. No es que no sepa que Dios le salvó, no es que no sepa que Dios le limpió, no es que no sepa que Dios perdonó su pecado y lo santificó y lo apartó, sino que no lo vive. ¿Me explico? Y hermanos, hoy hay cristianos en nuestra iglesia que saben que Dios murió en la cruz por sus pecados, que han pedido perdón a Dios por sus pecados, pero que siguen en el pecado. ¿Se les ha olvidado? No, te pueden dar una cátedra de lo que Cristo hizo o no. Te lo pueden explicar con lujo de detalle, pero no es real en su vida porque ellos siguen pecando y siguen engañando y siguen diciendo malas palabras y siguen con el vicio y siguen engañando a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Y siguen pecando. Hermano, no es que se les olvidó la enseñanza, no es que no lo sepa, no es que no pueda explicarlo, lo puede explicar hasta mejor que muchos de nosotros, pero no es real en tu vida. Y entonces por eso Pedro dice, les tengo que recordar, y les tengo que recordar, y les tengo que recordar. Hermano, el problema no es que no se acuerde que Dios te perdonó, no es que no te acuerdes, sino que ese perdón ya no significa mucho para esa persona. Dicho perdón ya no está moldeando su vida. Déjame darte un ejemplo. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, ¿usted se acuerda? Dice la Biblia que tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir que hagamos esto en memoria de Él? Recordar, acuérdense, recordar. ¿Qué quiere decir? Que no se nos olvide. No, nada más eso. Ninguno de ustedes ha olvidado que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Ninguno de ustedes y yo hemos olvidado que Cristo sufrió. Claro que no, siempre lo podremos recordar. Es más, las películas de Jesús que pasaron desde que yo era un niño, no sé si las pasen, Alan, todavía, pero desde que yo era un niño las pasaban, nos ayudan a sabernos la historia de Cristo a la perfección. Y a lo mejor estoy exagerando, pero nos enseñaron mucho. Podemos contar la historia, podemos saber de que Cristo murió en una cruz. Jesús quiere, ¿verdad?, que su muerte y su resurrección la recordemos, pero ¿sabes qué? Que sean parte de tu vida. Que vivas de acuerdo al perdón que Dios te dio. Que reconozcas el poder de Jesucristo de haber resucitado y ese poder sea real en tu vida, de tal manera, no que tú vas a resucitar, pero de que sepas que Dios tiene poder para ayudarte en esos problemas que tienes. Pero muchas veces tenemos problemas y lo primero que hacemos es tronarnos los dedos, buscar ayuda en toda la demás gente y no recordar que Cristo tiene el poder para ayudarnos. Saber y creer que Él es suficiente y creerlo de corazón
es recordar esa enseñanza. Cuenta la historia que hubo una reunión de ministros en Londres hace muchos años. Había un ministro metodista, un pastor bautista, un ministro anglicano y un líder carismático, y además había un sacerdote católico. Y empezaron la discusión, porque la discusión se centró en qué era válido hacer en la cena del Señor, hablando de este tema. Tiene que estar presente el pastor debe de decir, participemos del pan, participemos de la copa, que si el pastor no está y alguien más de la iglesia lo hace, lo puede hacer. Y empezó la discusión y el debate, ¿verdad? Y se debe tomar jugo de uva, se debe de tomar vino, ¿verdad? Se debe de usar un poco de licor. El vino, ¿de qué le llaman? De consagración, ¿verdad? Se podrá usar con agua. El pan que haces, ¿verdad? ¿Qué tipo de pan podemos usar? Se hizo todo un debate acerca de cómo se debe de hacer. Y el ministro anglicano, un anciano, de voz suave, que no habló mucho en la discusión y que no entró en el debate tanto, pidió la palabra y dijo: cuando pienso en lo que se hace en una conmemoración de la Cena del Señor y lo que la hace válida, cuando pienso en eso y cuando ustedes empezaron a discutir de eso, me acuerdo del tiempo que pasé en la cárcel en China. Él dice, cuenta la historia, ¿verdad? Cuando él dijo, cuando hablan de la Cena del Señor, me acuerdo o me lleva, ¿verdad?, a los años que pasé en la cárcel en China. Todos los que estaban ahí presentes que se quedaron callados, porque el que nunca habla iba a hablar, y más iba a hablar de su experiencia en la cárcel en China, porque nunca hablaba de esa experiencia, aunque todos sabían que había estado preso en China. Así que él dijo, era diciembre, 3 de nosotros estábamos en la celda y los 3 éramos ya creyentes en Cristo. Habíamos creído en Cristo. No teníamos vino ni jugo de uva. Ninguno de los 3 era un ministro ordenado como pastor o como ministro en ese momento. Todo lo que habíamos hecho era guardar las sobras del pan que nos habían dado. Y solo teníamos una taza de agua. Lo único que hicimos fue recordar y agradecer lo que Cristo hizo por nosotros. Cuenta la historia que los ojos de este hombre se llenaron de lágrimas, su voz se quebró y dijo, nunca había estado en un servicio tan especial como ese. El Señor estaba presente y eso es lo que importa. Hermano, eso es recordar. Cuando tú sabes que Dios, ¿verdad?, está ahí. Cuando tú sabes que Dios es todo lo que necesitas y que a Cristo es todo lo que necesitas, aun cuando estás en la cárcel, ¿te das cuenta? Aun cuando estás en la cárcel. No es que yo necesito esto y necesito aquello y necesito esto y necesitamos tantas cosas, hermano. Todo lo que necesitas está aquí. No necesitas más. Y cuando tú recuerdas la palabra de Dios y es real en tu vida, no necesitas más. Este hombre terminó diciendo, esto me llevó a recordar que lo único que necesito para vivir es a Cristo, pues aún estando en la miseria de la cárcel, yo podía tener paz en Cristo. Así que eso es lo que significa recordar. Y por eso Pedro dice, y les voy a recordar, y les voy a recordar, y les voy a recordar. Pero déjame dar una idea más aquí. Recuerda la palabra en tu diario vivir. Pedro sabía todo acerca de la suficiencia en Cristo. Porque déjame decirte algo, hablando de este ministro que estuvo en la cárcel en China, déjame decirte que Pedro estuvo en la cárcel también. Pedro el apóstol estuvo en prisión.
Y por eso él había aprendido la lección de que lo único que necesitaba en la vida era a Cristo Jesús. Y era conocerlo más y vivir más de cerca con Él, ¿verdad? Y alimentarse de Él y vivir para Él y servirle a Él. Y por eso no dejaría Él de recordar y recordar y recordar. Hermano, yo te invito a que recuerdes a Cristo en tu diario vivir, a que estas enseñanzas se hagan reales en tu diario vivir. Ese es el propósito de leer y estudiar la palabra de Dios. Tal vez hoy en la mañana tú ya leíste la palabra de Dios, o lo vas a leer más al rato. ¿Para qué la vas a leer? ¿Para qué vas a leer la palabra de Dios? ¿Solo por cumplir con un plan? ¿Solo por no atrasarte en el plan de lectura? ¿Solo para adquirir más información? ¿Solo para tener más conocimientos? ¿Solo para que cuando alguien te pregunte ¿qué leíste esta semana? Digas, pues yo sí leí. O algunos a lo mejor están buscando un mensaje nuevo, ¿no? A veces los pastores somos así, ¿verdad? Me invitaron a predicar algún evento especial, en alguna reunión de pastores, y el pastor está buscando ahí pasajes más complejos, ¿va? Que casi nadie haya estudiado. ¿Para eso la estás leyendo o la estás leyendo, hermano, para aprender y decir, esto lo voy a apropiar mañana lunes a mi vida? Esto que estoy leyendo va a ser parte de mi vida el día martes. Nos equivocamos, hermano, cuando decimos y nos decimos a nosotros mismos que sabemos cosas de la Biblia cuando no las estamos viviendo. En términos bíblicos no las sabemos y por eso necesitamos ser recordados y ser recordados de lo mismo. Una joven dijo en una ocasión, yo sé muy bien que Dios me ama, pero yo me odio a mí misma, aunque sé que Dios me ama. ¿Sabes qué no has aprendido? Porque si realmente supieras que Dios te ama, no te podrías odiar a ti misma. Crees que conoces el amor de Dios, pero si realmente conocieras el amor de Dios por ti, ¿verdad? Nunca dirías que te odias a ti mismo. O como el hombre que dice, conozco el evangelio, pero no puedo superar este pecado en mi vida, lo tengo muy arraigado, me gusta me gusta estar con el vicio del cigarro, me gusta ver pornografía, me gusta engañar a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Y conozco el poder transformador de Cristo. ¿Sabes qué? No lo conoces aún, porque si lo conocieras, podrías hacerlo tuyo. Pedro dice, siempre tenemos que volver a esto mismo. Aunque tú lo sepas, tenemos que regresar. Y de eso se trata, hermano, de regresar y regresar y regresar a la palabra de Dios hasta que sea real en tu vida. Hermano, yo te invito a que vayas mañana temprano a la palabra de Dios y empieces a saborear lo que ahí dice y digas, ¿esto cómo se aplica a mí? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo en este día? O más al rato que voy a ir al banco, o más al rato que voy a salir. Termino, hermanos, diciéndote lo siguiente. Cuando tú recuerdas la palabra de Dios desde el punto de vista bíblico, entonces tu vida va a cambiar. ¿Sí o no? Cuando tú recuerdas la palabra de Dios, y ya dimos toda una descripción de lo que es recordar desde el punto de vista bíblico. Cuando tú recuerdas la palabra de Dios, es decir, traes a tu vida práctica esa enseñanza, cuando tú lo haces, tu vida va a ser transformada. Cuando es mero conocimiento, información y acumulación de datos, no va a pasar nada. Tu vida seguirá siendo igual. Tu vida seguirá con los mismos vicios, con los mismos pecados. Termino con esta ilustración. Un salvaje de una de las tribus africanas llegó muy acongojado a la casa de un misionero. Tocó a la puerta
Y estaba muy preocupado porque le dijo por lo que había pasado, y le dijo al misionero: estoy muy preocupado porque mi perro devoró algunas hojas de la Biblia. Se comió algunas hojas de la Biblia. Usted nos dio esa Biblia y ahí la teníamos, y el perro llegó, la empezó a morder y devoró algunas de las hojas. El misionero le contestó: no se preocupe tanto por la pérdida de una Biblia, nosotros podemos regalarle otra con gusto. Este hombre salvaje de una de las tribus africanas dijo: es que no ese es el problema, ese no es el problema. No se trata del libro, sino de mi perro. Mi perro es un magnífico cazador. Y ahora, ¿cómo voy a dar de comer a mi familia si mi perro deja de ser un perro cazador? El misionero no entendía y le dijo: ¿qué quiere decir? Bueno, déjeme explicarle. Dijo este hombre salvaje: yo he visto muchos casos de gente que han venido aquí a sus reuniones y que han leído la Biblia y han sido hechizados por ese libro. Los que eran antes guerreros, ya no lo son. Los que antes peleaban, ya no pelean. Se han vuelto mansos como corderos y ya no quieren pelear y ni siquiera matar una mosca. Si mi perro ha caído bajo el hechizo de este libro, se va a volver manso. ¿Y qué voy a hacer para traer comida a mi familia? El misionero le explicó y le dijo: ese hechizo del que usted habla no consiste en comer las páginas de un libro o de la Biblia, sino en creer y aceptar las enseñanzas de este libro sagrado. Eso es cierto. El que cargues una Biblia, aún el que, si hicieras la locura de comerte una página, no va a hacer nada por ti. El llevar a cabo lo que la Biblia dice va a traer un cambio a tu vida. Qué bueno y qué maravilloso sería que fuera un salvaje o no un salvaje que dijera: a todos los que van ahí a esa iglesia, como que caen en un hechizo porque empiezan a cambiar sus vidas, porque empiezas a ser diferente y porque este libro hace ese cambio. Vamos a orar. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra a lo más profundo, llega hasta el hueso, llega hasta el tuétano, dice tu palabra en Hebreos 4:12. Y Señor, tú sabes en qué debemos de cambiar. Ayúdanos, Padre, a recordar tu palabra, pero a recordarla de una manera bíblica, a recordarla no nada más en administrar más datos en nuestra cabeza, sino en que sea un libro real en nuestra vida. Que hoy tomemos decisiones. Quizá hay gente que nos está escuchando y que ya ha escuchado suficiente, pero hoy tiene que tomar decisiones. Hoy tenemos que ser movidos, Padre, a decidir, no a seguir administrando conocimiento y acumulando, sino a decidir hacer real tu enseñanza en nuestra vida. Pedimos que tú bendigas cada corazón. Gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra fe está fundamentada en tu palabra, porque este libro precioso es nuestra regla de fe y de práctica. Agradecemos tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de esta reunión. Qué bueno que se ha conectado. El día miércoles vamos a tener reunión de devocional. Le esperamos que se conecte de 8 a 9 de la noche.
y Dios le bendiga.